Recién Eugenia nos ponía al tanto de las coordenadas de este colapso de parte del sistema financiero. ¿Se asemeja a la de 2008, esta crisis? ¿Tiene alguna coordenada en común o no? Para contestar eso. Sí, hay un par de bancos de Estados Unidos involucrados y otro de Europa también. Exacto. Importante, ¿no? En aquel momento, Luis, pensábamos cuando pasó lo de 2008, fue una especie de cadena de caídas y de quiebres de instituciones financieras con el consiguiente inestabilidad y retiro de los fondos de los usuarios, ¿no? Sí, así es. Buenas noches. Buenas noches. Todavía lo de colapso puede quedarle grande a la situación de ahora. Hay que esperar, o sea, en términos generales. Y por otro lado, hay algunas diferencias con 2008, ¿no? La enorme exposición en que estaban los bancos, pero además aquella crisis se llevó una cantidad tremenda de instituciones financieras por delante, miles y miles de millones de dólares de asistencia, trajo una debacle económica que fue internacional, sin dudas, la crisis generada en el año 2008 y por otras razones. Esto es distinto. De todos modos, no hay nada que haya hecho tanto ruido desde aquel entonces hasta ahora como lo que ocurrió el pasado viernes, cuando las entidades reguladoras del sistema financiero de los Estados Unidos decidieron dejar fuera del sistema, cerrar el Silicon Valley Bank. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de este banco y todo lo que ocurrió antes para desencadenar en este tema. Lo cierto es que eso ocurría el viernes pasado. Ahora los problemas se trasladaron a Europa con la situación que se genera a partir del Credit Suisse. Indudablemente. Ambos parecen ejemplos de muy mala gestión, ¿verdad? O sea, hacia adentro, puertas adentro del banco. No se estaría ante algo sistémico en esta ocasión. Pero, de todos modos, todavía hay que esperar a ver cómo evoluciona y cómo va impactando esto en el sistema. No quita esto que repercute inmediatamente en otros bancos, ¿verdad? Todo el sistema financiero afectado. Vamos a repasar ahora algunos cierres de la jornada de hoy en el sistema. La cuestión es que lo más importante para la banca, ¿qué es? Es la confianza, en definitiva. Claro. Por tanto, esas caídas en algunas instituciones dañadas fueron retroalimentando una cadena que se llevó por delante otras instituciones en cuanto a sus cotizaciones de hoy, no más que eso, sin importar el tamaño, la escala, su calificación de riesgo, su perfil. No, esto le pega al sistema porque precisamente de lo que hablamos, que es la confianza, se vio dañada, ¿verdad? Sin importar lo que dijo el presidente de Estados Unidos, intentando brindarle tranquilidad a es un elemento más y es importante, claro, ¿no? Pero si alcanza, bueno, veremos. Vamos a ubicar un poco estos dos bancos. Bien, a ver. Primero, comencemos por el Silicon Valley Bank, por una cuestión casi que tiene que ver con lo que ha ido pasando en los últimos días, porque esto arranca el viernes, ¿verdad? Es un banco de dimensiones importantes, sin dudas. Era hasta ahora la entidad reina en el ecosistema emprendedor de California. Proporcionaba servicios bancarios por lo menos a la mitad de las compañías tecnológicas y de ciencias que están respaldadas por capital de riesgo en Estados Unidos. Fue fundado por allá por el año 83. Era, como se ve allí, el 16º banco comercial de los Estados Unidos. Nada pequeño. Los activos del banco, ahí podemos ver cifras, se triplicaron en los últimos años. Esos son cifras de miles de millones de dólares, ¿verdad? Los activos se triplicaron y también se dispararon, pueden observarlo allí, los depósitos a medida que miles de empresas tecnológicas emergentes iban depositando su efectivo en este banco. Precisamente el Silicon Valley Bank se benefició enormemente del crecimiento explosivo del sector tecnológico en los últimos años, que fue impulsado por unos costos de endeudamiento muy bajos y un auge, además, en la demanda de servicios digitales. Todo esto, no nos olvidemos, en un contexto de pandemia, claro, donde recurrimos mucho a esos servicios y este tipo de empresas crecieron enormemente. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Veamos la siguiente placa. Hay dos factores que destacar fundamentalmente allí. La caída del valor de las acciones de las empresas tecnológicas, por un lado, y la agresiva suba de los tipos, de las tasas de interés en Estados Unidos para hacer frente a la inflación. Estos dos hechos son clave. Y aunque este banco, el Silicon Valley Bank, está vinculado fuertemente con las empresas tecnológicas, no fue por esa razón que cayó, ¿verdad? No fueron los préstamos a empresas nuevas, startups, que finalmente no dieron con las expectativas, ni apuestas por criptomonedas u otras plataformas que fueran quizás no del todo confiables. No fue nada de eso. Lo que fue
Bueno, lo que conocemos como corrida bancaria directamente, y algo tan conocido lamentablemente en la historia, que cada tanto hay un ciclo que nos lleva a ese tipo de cosas. Como consecuencia, decíamos, de varias malas decisiones. Vamos a repasar la historia resumida de lo que pasó estos años con este banco. Primero, 2021. Fíjense, el mercado de valores andaba muy bien, las tasas de interés estaban casi en cero, había mucha liquidez, mucho dinero en el sector tecnológico. Este es un dato nada menor. Muchas empresas depositaban sus fondos en Silicon Valley Bank, el banco a su vez tomaba esos fondos, crecían los depósitos y esos fondos los invertían, entre otras cosas, en un montón de bonos a largo plazo. Y no se olviden de este detalle. Pasemos a la siguiente placa. Dejamos 2021 atrás y vemos lo que ocurría en el año 2022. Los bonos en ese entonces parecían inversiones relativamente seguras, pero se volvieron más riesgosas cuando las tasas de interés el año pasado comenzaron a ascender, los bonos perdieron parte de su valor, suben las tasas, cae el valor de los bonos, la cartera del banco se deprecia rápidamente. Esto era 2022. Y vamos a ver ahora en 2023 qué pasó en estos poquitos meses del arranque del año. Bueno, la inversión en tecnología se ha desacelerado, las empresas emergentes buscaron retirar el efectivo del banco para pagar sus gastos. Silicon Valley se vio en la necesidad de vender algunos de sus bonos con pérdidas, porque valían menos, sin dudas, y buscar capital nuevo para cumplir con sus obligaciones. Todo parece entonces indicar que una mala gestión de activos y pasivos llevó a esto, ¿no? Por un lado, clientes que ante un cambio de tasas de interés podrían demandar rápidamente sus fondos, y lo hicieron, demandaron su dinero. Por otro, fondos que fueron invertidos a largo plazo y perdieron valor precisamente por la suba de las tasas de interés. Entonces, ahí la cuestión quedó con un descalce importante. ¿Y cómo cubrir entonces la necesidad de liquidez de sus clientes? No fue posible. Las explicaciones públicas del banco, de los responsables del banco, no convencieron absolutamente a nadie. Los inversionistas se asustaron, esto se multiplicó, trasladaron su preocupación a las empresas tecnológicas que tenían en sus portafolios. Estas empresas también decidieron retirar sus fondos. El resto de los clientes vieron que pasaba esto, se asustaron, quedó pronta la corrida bancaria, fin del juego, y así tuvimos el cierre de este banco. Todo ocurrió muy rápido. Fíjense ustedes que el lunes solamente, estoy mirando los números acá, 42.000 millones de dólares retiraron solo en ese día. Esto había pasado el fin de semana, el domingo, claro, digamos. Y arrancó el viernes. Claro. Fin de semana complicado, el lunes retiran esa plata. La cuarta parte de todos los fondos, 42.000 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, la Corporación Fiscal del Seguros de Depósitos lo declaró insolvente y, como decíamos, ahí terminó por ahora la carrera de Silicon Valley. Por ahora, porque podemos tener una segunda versión, ¿verdad? Las consecuencias de esto, bueno, el golpe al inicio de la semana se sintió no solo en Estados Unidos, también en Europa, en Asia, en Latinoamérica. En un primer momento las bolsas se tiñeron indudablemente de rojo y de alguna manera las autoridades bancarias y reguladores de los países empezaron a hacer algunos anuncios tratando de que la cosa se calmara, que podía haber alguna protección incluso de depósitos en algún caso de riesgo. Por ahora son 3 los bancos que cayeron en definitiva, además del Silicon Valley, Signature Bank, y el restante es el Silvergate Bank. Estos dos muy expuestos a las criptomonedas y también que también caen, siguen cayendo en estos días porque está cayendo todo en estas horas. Hubo más bancos estadounidenses bajo presión en el comienzo de esta semana. Vamos a repasar ahora eso. El peor momento parecía superado. Los mensajes apuntaban a que estábamos ante un caso muy focalizado en Silicon Valley Bank y que no iba a tener otros efectos, que las autoridades estaban haciendo lo correcto, desde el presidente de la República a los reguladores, y que esto se superaba. Todo esto hasta que las réplicas se sintieron en el Credit Suisse, es verdad, en la jornada de hoy. Un ya bastante maltrecho Credit Suisse que recibió el anuncio de parte de su inversor, el banco saudí SNB, en que no aportaría más capital, quedó sin red en un mercado muy sensible y ahí lo tenemos. ¿Es un rebote esto de lo que ocurría en Estados Unidos? En realidad, la historia reciente del Credit Suisse le permite arrogarse todos los derechos en esta historia. Son de ellos, no del Credit Suisse. Fíjense ahí, el historial reciente de este banco.
En 3 años nada más. Enormes pérdidas por falta de controles. Invirtiendo, el caso Archegos, un caso muy conocido en Europa, invirtiendo en un fondo que no daba mucha seguridad, perdieron una cantidad enorme de dinero. Después, dimisión de autoridades vinculadas en casos de espionaje. Después, la principal autoridad, el presidente, fue sancionado por organismos reguladores también por algunas jugadas bastante lindantes con lo delictivo. Y después tuvieron vínculos con dictadores, políticos corruptos, crimen organizado. Bueno, todo ese combo... Están todos los malos ahí. Ahí está. Ese combo estuvo detrás de estos últimos años del Credit Suisse. El ingreso del Banco Saudí a la sociedad había traído algo de oxígeno, en definitiva, pero el anuncio de ahora de no poner más capital lo llevó de vuelta al piso. Ahora, deberíamos plantearnos si esto es contagioso, ¿no? En definitiva, ¿qué hay detrás de todo esto, verdad? Teniendo en cuenta que tanto en Europa como en Estados Unidos los sistemas se reforzaron después del año 2008, hay mayor supervisión, los bancos también mejoraron sus ratios de liquidez y demás. Sin embargo, está igual el sistema expuesto a este tipo de situaciones. Veamos la siguiente placa, por favor, y ahí vamos a observar una situación. Este es un índice Digibanks de los bancos de Estados Unidos. Cayó casi un 9% del cierre del viernes y casi 4% solo en el día de hoy. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, entre otros, sintieron el impacto. Hay otros bancos de medio porte a los que le fue peor, como el PacWest o el Comercia. Del otro lado del Atlántico también tenemos problemas, ¿no? Esto como rebote del Silicon Valley, sumado al Credit Suisse, porque tiene que ver, aunque esté del otro lado del Atlántico. Veamos ahora en Europa, en la siguiente placa, qué fue lo que pasó a partir de lo ocurrido con el Credit Suisse en la jornada de hoy. En la placa próxima que estamos ya viendo en este momento vemos las caídas. El Credit Suisse cayó 24% el valor de sus acciones, pero fíjense ustedes, bancos franceses, españoles, alemanes, suizos, cómo caen todos en esta. Ahora, hay bancos de ahí, de esa lista del BIS, que operan en Uruguay también. Sí, de alguna forma esto nos puede llegar a golpear. No. Para aclararlo, es bueno. Por este tipo de situaciones no pegan. A ver, un colapso propio en una institución puede determinar que reorganicen su plan de acción a nivel mundial, pero esto en realidad es un efecto contagio y rebote que puede tener mucho de momento, ¿verdad? Los inversores huyen, en definitiva, de las instituciones financieras cuando huelen que puede estar complicada la situación. Y eso es lo que pasó. Y una placa más, un elemento más para ver cómo ha pegado en estos momentos, en la jornada de hoy, lo que ha ocurrido con estos bancos. Y estos son los mercados financieros. Caída en el Dow Jones y en el Standard & Poor's 500, caída en el Eurostock, que es un índice que contiene más de 40 grandes bancos de Europa, bueno, el índice de España, el de Alemania, el de Francia, el de Londres, todos en caída, todos a la baja. ¿Cómo sigue esta historia ahora? Esa es una cuestión, ¿no? Por un lado, el Silicon Valley Bank es un banco bastante regional, ¿verdad? Es probable que las medidas tomadas por parte del regulador del mercado financiero en los Estados Unidos y el gobierno logren mitigar en parte los efectos que se están viviendo en la jornada de hoy. Incluso hay una posibilidad de retomar el banco, de revivirlo bajo otras condiciones. Eso por un lado. Pero no nos olvidemos, y esto es un tema que también hay que poner sobre la mesa, que existen otros riesgos, porque esa exposición a largo plazo a activos que se han depreciado está en muchos bancos de los Estados Unidos. Este fue un caso donde debió salir a recuperar ese dinero y tuvo que asumir la pérdida. En los otros está ahí quieto. Por eso esto hay que tenerlo en cuenta. Y para terminar, el Credit Suisse es distinto. Es más complicado, es un banco que tiene una interconexión muy fuerte con otros bancos, con otras instituciones financieras, con empresas de los dos lados del Océano Atlántico. Entonces hay que ver en qué medida están expuestas cada una de las instituciones, una por una, para saber cuánto le puede pegar una situación de este tipo. Por ahora, mucha volatilidad. Sin dudas, no es de esperar ningún otro efecto acá, en esta parte del mundo, pero hay que ir observando. Seguramente tengamos un sub y baja bastante importante en estos días en todos los mercados que revisemos. Clarísimo, Luis. Muchas gracias por toda esta información. Hasta pronto.